Bien, 16 minutos de discurso en cadena nacional. El presidente de la Nación hizo una presentación que al menos, y de acuerdo a lo que habían anticipado quienes tenían versiones, no sorprendió mucho, ni la proyección en crecimiento para el país, sí, creo yo, los porcentajes que va a destinarse a las distintas áreas, ¿no? Exactamente, probablemente sea la novedad de lo que acaba de decir Javier Milei. Habló de que salud, jubilaciones, educación le van a ganar por entre 5 y 9 puntos a la inflación del año que viene, que hay que ver ahora cuando se termine de desglosar la letra dura del presupuesto, cuánto es lo que está pronosticado de inflación 2026. Vamos a saludar al economista Daniel Garro, que ha venido hoy a tratar de ayudarnos a comprender. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Buenas noches. Bien. Gracias por venir 2 veces en poquito tiempo. 2 veces en una semana, después bastante tiempo. Pero viste bueno, que uno siempre le dice al entrevistado, me quedé con ganas de preguntarte más. Sí. Es cierto, es cierto, así que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Daniel, te escuchamos. ¿Cuál es tu primera reflexión? Bueno, me parece que, como muy bien dijiste, va a haber que leer la letra chica, ¿no? Porque esto es una cosa muy a 10.000 metros de altura, ¿no? Pero bueno, yo rescaté algunas cosas. El famoso tema del equilibrio fiscal, pero algo muy importante, porque siempre se hace hincapié en el equilibrio fiscal. Argentina necesita equilibrio fiscal con superávit. Vos vas a decir, pará, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo equilibrio con superávit? Claro, equilibrio con superávit, ¿por qué? Porque vos tenés que tener superávit primario, porque Argentina tiene que pagar deuda. Claro. Argentina, cuando asumió Néstor Kirchner, la deuda rondaba los 120.000, 130.000 millones de dólares, para que más o menos tengamos una idea. La famosa deuda que después empezó a no pagarse, el famoso default del 2001. Ese era el stock. Cuando asumió Milei, eran 500.000 millones de dólares. Porque tenés que sumarle la deuda cuasi fiscal, la que había generado el Banco Central, que normalmente no la suelen incluir. Pero es deuda, hay que ponerla. Sí. Porque es deuda que tendría que haber asumido el Tesoro y la asumió el Banco Central. Entonces lo que ha hecho Milei es, la pasamos para allá y limpiamos el Banco Central. 500.000 contra 130 que había a principios del 2002. Si vos desglosás eso, te da 65.000 millones que la hizo crecer Macri, y el resto es toda de los kirchneristas. 320.000 millones de dólares. Para. Macri, ¿qué recibe de deuda y qué deja? Sumale, no le vas a poder sumar 320.000 porque Alberto Fernández se encargó de hacerla crecer más. Pero la aumentó en 65.000 millones de dólares Macri. Bien. 45.000 del fondo, más 20.000 que metió en bonos. Pero todos los gobiernos kirchneristas la subieron en 320.000. Quiere decir que Milei recibió 500.000 millones de dólares de deuda. Sí. Por eso hay que tener superávit primario. Pero además, ¿sabés por qué tenés que tener superávit primario? En Argentina, digo, ¿no? Porque vos tenés un riesgo país que supera los 1.000 puntos. Lo vimos hoy. ¿Y eso es por qué? Porque Argentina tiene prontuario en el mundo, no tiene expediente. Lo acaba de decir Milei. Claramente. Entonces vos no podés rolear vencimientos. ¿Qué es lo que hace cualquier país normal? No sé, ponele Chile, ponele Perú, ponele Uruguay. Que cuando vos mirás hoy los números macro, te diría que hasta Argentina, si te olvidás del prontuario, está mejor que esos países. Tiene superávit. Chile no tiene superávit, Uruguay no tiene, Perú. Pero no confían en nosotros. No confían por años que venimos haciendo mal las cosas y no pagamos. Argentina es el país con más default en la historia de la humanidad. Pero ese no es solo el dato más grave. Argentina tiene en este momento planteados, y ojo que no se reconoce como default el reperfilamiento de Macri, porque en realidad teníamos que meterlo también. Bueno, tenés 11 default a lo largo de la historia. Es el país con más default. Después viene Ecuador, Chile, no sé, para explicarle a la gente, Uruguay. Es cuando Argentina dejó de pagar su deuda. Que decís, no puedo pagar la deuda, ya vemos cómo hacemos. Eso es default. Pero lo más grave es que todos esos países que están en segundo lugar a 1 o 2 default de Argentina, ponele Chile, Uruguay, que tienen Ecuador. ¿Por ahí? Ecuador, no, tienen menos. Okay. Los países latinoamericanos son los que más tienen. Está Ecuador también. Todos esos países, el 80% de los default fueron antes de 1950.
Argentina es exactamente la inversa, el 80% son después de 1950. Claro. Ahí está el germen de por qué el riesgo país es tan alto. Y después a mí me suelen preguntar en general, pero el riesgo país, ¿en qué me incide a mí? Yo tengo un kiosco acá. ¿Sabes por qué te incide? Porque el riesgo país se usa para medir el costo de capital. Entre invertir en Chile, en Uruguay o en Argentina. Claro. Claro. Y 1000 puntos o casi 1200 como cerró hoy, es un 12% que vos le tenés que agregar como costo de capital. Contra Chile, que tiene 150 puntos básicos, o Uruguay, que tiene 250, que ¿sabés qué significan? 2,5. ¿Cómo peleás con un proyecto de esa manera? ¿Y le podemos creer al presidente cuando dice lo peor ya pasó? Depende a qué se refiere él con lo peor. Y él venía hablando del tema, económico, diciendo entiendo que han hecho mucho sacrificio y que no lo han visto en su vida diaria. Créanme que lo peor ya pasó, dice. No hagas tanto Enmudeció. silencio. Ese silencio. Qué terrible. Deja puntos ¿Sabes suspensivos. por qué el silencio? Por lo que hablábamos el otro día en tu programa, por el resultado de las elecciones. Es muy probable, yo mirando números, solo números, es objetivo mi análisis. Ha pasado lo peor de lo peor, pero es decir, venimos del quinto subsuelo y estamos transitando el cuarto. Se quemó la casa, está completamente tirada por el piso. Y Milei vino, empezó a barrer, limpiar los escombros, empezar a ver qué servía de lo poquito que quedaba. Por supuesto, todos los que quemaron la casa, los políticos, los empresarios, los sindicalistas, todos los que quemaron la casa se fueron antes, ¿no? Obviamente. Que son los que ahora, cuando Milei empezó a levantar la primer pared de una casa que estaba incendiada, te piden que la gente necesita agua caliente. Bueno, y que fueron los que incendiaron todo, ¿no? Por supuesto. Pero digo, ¿por qué pasó lo peor de lo peor? Porque hemos ascendido al cuarto subsuelo. Pero estamos en el cuarto subsuelo. Porque venimos del quinto. Entonces estamos mejor, claro. Ahora, la gente quiere estar en planta baja. Ahora, ahí parece estar el punto, porque todos estos valores que escuchamos hoy, independientemente de los números, lo había planteado desde el principio Milei, en eso ha sido coherente. Lo que está planteando hoy es decir, esto dura mucho, esto tarda. Eso parece ser la novedad ahora, decir, miren que este es el camino, no hay otro rumbo, pero tarda un tiempo. Pero a ver. ¿Cuánto tarda? Porque la gente quiere saber hasta dónde le va a doler. Lo dijo desde un principio, que esto lleva tiempo. Y máxime cuando vos tenés un Congreso que lo que vive haciendo es botándote más gasto. Vos pensás que estás en el barrio, le fuiste al gerente del banco a pedir que te refinanciara las deudas. El gerente te refinancia las deudas y después te ve que te va de joda, que empezás a gastar. Cuando le vayas a pedir refinanciamiento de nuevo, ¿qué cree que va a ocurrir? Te va a decir, no, primero pagame. Claro. Esa es la situación argentina. Pero primero pagame. ¿Sabe qué significa? No se puede gastar plata. Hay que bajar cada vez más el gasto porque necesitamos cada vez más superávit. Para poder, ¿sabés qué? Ni siquiera pagar, sino que vos muestres dos cosas. Yo estuve haciendo unos números de la tarde cuando la producción me llamó para venir como para tener una idea. ¿Por qué necesitas mostrar un buen superávit? Porque el mercado necesita ver que vos vas a, eventualmente, que no puedas rolear, que es refinanciar vencimientos, pero sin default, digamos. Claro. Ponele, la jerga técnica se llama rolear, pero es eso. Que tengas con qué pagar, si no hay posibilidad de rolear. Pero además, como la tasa de riesgo país es el diferencial de tasas que hay entre bonos, entre el valor nominal y el valor de cotización del bono, eso hace una tasa. Y se mide contra la tasa de un bono de similares características de un país casi sin riesgo, que se lo suele llamar AAA. Ese diferencial es la tasa de riesgo país. Sí. Como vos verás, se mide con bonos. ¿Qué bono se usa? Generalmente el de 10 años. ¿Sabes por qué se mide el de 10 años? Porque lo que analizan es Argentina en los próximos 10 años. ¿Va a poder pagar intereses, capital? No mañana. Claro. Mañana puede pagar todo. Ojo que vencen con lo que pagaron hoy. Hoy pagaron 420 millones de dólares aproximadamente. Quedan 1.800 millones hasta el 31 de diciembre. ¿Sabés cuánto es lo que tiene ahorrado el gobierno entre pesos y dólares? 15.500 millones de dólares. O sea, tiene caja. Está sobrado, hasta incluso para pagar los vencimientos de enero, que son 4.600. Claro. O sea que el problema no es mañana, el problema es a largo plazo. Supongamos que compartimos
esta visión que vos tenés de Milei ya vino, nos sacó del quinto subsuelo, se puso a barrer, etcétera. En términos mileístas te lo voy a preguntar. ¿Cómo hacer para que la gente la vea? Ojo. ¿Qué señal vos le podés enviar al que está esperando un gesto de la microeconomía? Y si crees que a partir de lo poquito que sabemos del presupuesto se ha enviado esa señal. Bueno, la señal, supongamos que lo vamos a mirar desde las finanzas personales, para tomar tu pregunta, y desde el empresario. Ponele el pyme, que es el que todos los días tiene que salir a abrir la ventana, la persiana para trabajar. Lo que le está diciendo el presidente es, mire, no se preocupe, no va a haber emisión monetaria. O sea, ahora la gestión de su negocio depende de usted. No depende de si tiene algún subsidio, de si tiene alguna emisión monetaria que le va a tapar los desajustes que usted hace por gestión, pero y se da vuelta y lo paga el más pobre. Eso no lo va a tener. Y a los pobres, ¿qué le está diciendo? Despreocúpense, que nunca más van a tener este problema de tener que ir a comprar 5 paquetes de harina en el mes, porque al mes siguiente les aumenta el triple o el cuádruple. Claro, pero ahí el empresario no le podría decir, mire, presidente, depende de mí, pero también depende de su gestión, porque si los jubilados pierden 5% en términos reales de un año para el otro, y eso repercute en el nivel de demanda y en el nivel de consumo. Es que cuando vos tenés los sistemas previsionales, están en el mundo todos quebrados. No es solo Argentina. Bueno, puse yo el ejemplo de jubilaciones. No, pero lo tomo porque es como el más sensible que le suelen decir. Por supuesto que están mal, pero si vos agarrás los números estrictos, desde que asumió Milei hasta acá, han subido por encima de la inflación. No todos. Sí, no, todos. No, los de la mínima está medido en términos reales, quedaron por lo menos hasta julio por debajo de 2024. No, con el bono no. Cuando vos le metés el bono no te queda por debajo. Queda levemente por encima. Es el 7% que le están reclamando en la ley. No, el bono, digo, el famoso bono. Claro, no me refiero a lo que está en el Congreso ahí, que no se sabe. Yo lo que tengo observado a partir de mediciones, por supuesto, del INDEC y de ANSES, es que los que cobran un poco por encima de la mínima, que por supuesto esos ya no reciben el bono, esos han estado hasta 5% por encima. Ahora, si vos mirás los que cobran la mínima, que son 370 y pico mil pesos, han quedado en términos reales por debajo de la inflación, es decir, han perdido poder adquisitivo, por lo menos hasta julio me atrevería a decir que es la última vez que lo mire. Puede ser junio o puede ser antes. Pero bueno, en un año acumulado, en 12 meses, esas personas quedaron en términos reales por debajo del poder adquisitivo que tenían antes. Y son los más vulnerables de todos. Ahí tenés un doble problema, porque la mayoría de ellos son los que entraron por la ventana que nunca aportaron. Eso por no lo tanto, tenés que financiarlo otra vez, volvemos al superávit. Eso no te... Entonces, ahí, lo que pasa es que ahí hay que hacer una serie de cosas que nadie en el Congreso ni ningún político está dispuesto a hacer. Que es que tiene que hacer un corte en algún momento y decir, che, todo esto que no aportaron, ¿qué hacemos? Y lo vamos, en lugar de jubilaciones, tenemos que meterlo en algún lugar que sea como una asistencia estatal. ¿Por qué? Porque ANSES no lo puede bancar. Porque no tiene recursos para bancar gente que no aportó. Tendrías que hacer un corte. Y el otro corte que tendrías que hacer para la reforma previsional es agarrar y decir, de aquí para atrás, una solución. De aquí para adelante, otra. Exacto. Ahora, ¿qué políticos? No nos vamos a alargar cuáles serían, porque están y se pueden hacer perfectamente y económicamente viables. El tema es siempre político. Claro. ¿Quién se anima a votar una ley que diga los que tienen entre 16 y 35 años, lo siento, tienen que empezar a juntar para la jubilación de ustedes porque no va a haber jubilación estatal? Decime qué político va a votar eso. Nadie. ¿Viste? Entonces, ojo con todo eso, porque eso son restricciones, son las famosas restricciones de las que hablamos cuando vos tenés que manejar la administración de recursos públicos y que todos te vienen a pedir. Yo lo entiendo, pero ¿quién te cree? ¿Vos te crees que Milei no sabe que los jubilados cobran poco? Ahora, que los maestros, en fin. ¿Cómo se explica? A ver, muy básico esto. Desde que arrancó Milei, se jacta de que desde el primer mes tuvo superávit. Nunca tuvo déficit, salvo en julio, que pudo haber habido algún problema. 2 meses hubo. A lo largo del trayecto, 2 meses. Ojo, déficit financiero. Superávit primario tuvo siempre. Bien. Trajo equilibrio fiscal, que fue su regla. En la regla fiscal, superávit o equilibrio mínimo. Lo tuvo hasta acá. Llega a la mitad de su mandato con 15.000 millones de dólares, me acaba de decir Daniel Garro. ¿Cómo le explica a la gente que el problema sigue siendo eso si el beneficio en la caja, en la casa, en lo doméstico, no le llega? Siempre tuvo eso. Y le dice que es la clave de acá hacia adelante. Sigue siendo la condición
pero los resultados no se ven en la micro. Tuviste un primer resultado en la micro. De 211 anual, Sí. bajaste a Inflación. 30 y moneda, que está hoy 36, 35, que es lo que se suele llamar inflación equivocadamente, pues no es la inflación, es solo variación de precios agregados, para decirlo correctamente. Lo que pasa es que a los neoclásicos, a los keynesianos les gusta hablar esto de agregados, niveles de precios. La inflación es la oferta monetaria en tiempo real por encima de la demanda monetaria en tiempo real. Eso es inflación, que no es lo que publica el INDEC. El INDEC publica un estimado de variación de precios agregados. Punto. Bajó de 211 a 35 y va a seguir bajando. Por supuesto que ahora se ralentiza esa baja o esa menor suma, porque 35 significa que sigue subiendo. Una menor suma se empieza a ralentizar. ¿Por qué? Porque vos tenés una serie de problemas que requieren reformas. Yo lo explicaba el otro día, incluso en distintos lugares, en charlas privadas, en clases, en todo explico cómo el sistema financiero te sigue creando dinero con el sistema fraccionario de encaje. Eso requiere una reforma del sistema financiero. Vos fijate la pelea que tuvieron en los últimos 2 meses con los bancos. Sí. Imagínate que les diga, mira, a partir de ahora no van a poder prestar más las cuentas a la vista. Claro. Eso requiere reformas, requiere cambios legales, que tenés que estar, el Congreso tiene que estar dispuesto a votarlos. Tiene que haber un apoyo político, sí. Cuando recién le decías a Pablo, ya se vio algo que es la baja de la inflación. Otro elemento que podría sumarse a los beneficios del ancla fiscal es que la suba del dólar no se haya pasado prácticamente a precios, o por lo menos no esté apreciado. Sí, pero ¿sabes por qué? Es más, él, fíjate que cuando lo habla no lo pone como un logro. Él, Por eso te lo pregunto. Porque él que decía, yo decía de un principio, esto lo dice la escuela austríaca, si el tipo de cambio es un precio como cualquier otro, como los paquetes de harina, como el kilo de pan, entonces no puede aumentar los precios de toda la economía porque suba un precio. No, cuando vos no emitís, es decir, que no hay convalidación monetaria, lo que hay es hay ajustes de precios relativos. Por ejemplo, si vos tenés una industria o un comercio que es muy dependiente de cosas importadas y el tipo de cambio sube, a vos te van a subir los costos, pero a lo mejor al panadero no. Entonces te van a subir los costos. Vos tendrás que ver si esa suba de costos la vas a poder volcar en el precio final, porque a lo mejor el consumo se te cae. Claro. Y la gente va a tener que empezar a ver, ahí entra lo que él siempre habla y que yo lo enseño en clase, que es el principio de imputación de Menger, que es que los costos no determinan los precios, sino que es al revés. Es decir, vos primero tenés que ver qué rango de precios podés vender en el mercado, siempre es un piso y un techo, y después fíjatelo, y después vas para atrás, ves principio de imputación, vas para atrás a ver si los costos te aguantan, porque si no, no vas a poder seguir adelante. Y otra cosa muy importante, tenemos 2 panaderías en el barrio, las 2 panaderías tienen el mismo intendente, el mismo gobernador, el mismo presidente, la misma carga tributaria, a una le va bien, la otra le va mal. Bueno, por ahí hay que revisar las gestiones micro, digamos, ¿no? Bueno, Gracias, hasta aquí el análisis económico. Habrá que ver lo político y si finalmente las elecciones de octubre arruinan o no el plan económico de Javier Milei. Gracias, Daniel, No, por haber favor. venido. Daniel Gracias, Garro, gracias por la invitación. economista, nos ayudó a entender un poco de no solo lo que acaba de presentar el presidente, sino de lo que está ocurriendo y lo que podría llegar a venir en la República Argentina. Enseguida analizamos datos claros, concretos, al menos del discurso, y lo que ya se sepa de la hoja de ruta. ¿Pausa? Pausa, ya venimos.